días. Bueno, vamos a empezar con la primera mesa, que estoy encantada de presentar. Lleva como título Un camino compartido desde el diagnóstico intraútero. La mesa está formada, en primer lugar, por el doctor Isidoro Narbona. Él es obstetra en el Hospital Regional Universitario Carlos Saya, que está en Málaga, y nos va a hablar sobre la primera noticia y acompañamiento hasta el parto. En segundo lugar está la doctora Araceli Ferrari. Ella es neonatóloga del Hospital Virgen del Rocío, que está en Sevilla. Ella forma parte del equipo de cuidados paliativos perinatales del hospital y además es una de las responsables de la implementación del programa de estos cuidados paliativos perinatales. En tercer lugar tenemos a Mónica Latorre. Ella es comadrona del Hospital Virgen de la Luz, que está en Cuenca. Forma parte del grupo de trabajo que elaboró el protocolo de cuidados paliativos perinatales del hospital y además también es miembro de la red de expertos de cuidados paliativos de Castilla-La Mancha, que concretamente ella está en el grupo de cuidados paliativos pediátricos. Y en cuarto lugar está la doctora Ana Javimana, que además de compañera es pediatra del Servicio de Atención Paliativa y Paciente Crónico Complejo del Hospital Sant Joan de Déu y además también es coautora del protocolo de atención paliativa perinatal del Hospital Sant Joan de Déu. Así que bueno, empezaremos primero con la presentación del doctor Narbona. Hola, buenos días a todos. Lo primero, agradecer al comité organizativo la invitación y, sobre todo, agradecer la visualización de una realidad que no está todavía muy implantada en nuestra práctica clínica diaria, ¿no? Y a la audiencia por haber sido tan intensa, tan grande, ¿vale? Y por venir a compartir el día con nosotros. Bueno, sin más, yo soy obstetra y pues actualmente somos los obstetras y los especialistas en medicina fetal los principales encargados de transmitir esta primera noticia. Es decir, hemos trasladado esa primera noticia desde los pediatras hasta el mundo prenatal, ¿no? Y eso pues condiciona mucho, ¿no? Generalmente nosotros nos toca comunicar a veces o frecuentemente alguna dolorosa, mala noticia, y pensando en la paciente y por la paciente, pues generalmente le contamos, ¿no? Su hijo tiene una grave condición que limitará su vida y generalmente a veces somos osados e implicamos una acción de lo que tiene que hacer nuestra paciente. Puede interrumpir, ¿no? Pero a veces nos podemos encontrar que esa paciente pues nos contesta con algo no esperado, ¿no? Pero para nosotros la vida es un valor y no deseamos ser nosotros los que tomemos la decisión de terminarla, ¿vale? Quizás es hora pues, de que cambiemos de paradigma, ¿no? Y nos pongamos al lado de la paciente, no enfrente. Que pensemos en la paciente, por la paciente, para la paciente, pero sobre todo con la paciente, ¿no? Y eso implica un cambio. Su hijo tiene una grave condición que limitará su vida, podemos acompañarla en su decisión, ¿vale? Pero para que esa decisión sea informada, nosotros somos fundamentales en ofrecerle las posibilidades que tiene. A veces tienen la posibilidad de terminar el embarazo, pero una opción que no contamos muchas veces es que también existe la posibilidad de plantearles los cuidados paliativos perinatales, ¿no? Esos cuidados paliativos perinatales es un área del conocimiento que por ahora está poco estudiado, ¿vale? Si uno hace una búsqueda en el PubMed, pues encuentra muy poquitos artículos referidos a este tema. Tiene una buena cosa que en los últimos años, pues esos últimos artículos está cada vez más en un número mayor, más incrementado, con lo cual parece que ese interés está pues creciendo, como hoy vemos aquí. ¿Qué son los cuidados paliativos? Pues la OMS lo define como un modo de abordar la enfermedad que amenazante, o sea, la enfermedad avanzada e incurable, que pretende mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes como afrontar una enfermedad como la de su familia, mediante la prevención y el alivio del sufrimiento, a través de un diagnóstico precoz, una evaluación adecuada y el oportuno tratamiento del dolor y de otros problemas tanto físicos como psicosociales y espirituales. ¿Esto qué implica? Pues esto implica una visión holística del individuo, de la persona, ¿no? Es decir, intentamos no solo quitar el dolor físico, sino manejar todas las esferas que forman al individuo. Los cuidados paliativos, como hemos visto antes,
pues están muy bien estructurados ya en el adulto, incluso en los cuidados paliativos pediátricos, pero efectivamente, como hemos ido comentando, existe todavía un hueco en donde los cuidados paliativos perinatales no tienen tanta atención ni están tan estructurados, y ese es el hueco que entre todos vamos a cubrir pronto, ¿no? Yo quería hacer un inciso e intentar que dejemos de lado algunos términos que están bastante arraigados en nuestro vocabulario, ¿no? Y uno es el de la enfermedad o patología letal, ¿no? Que implica pues, un concepto un poco bélico para una situación tan dolorosa, y el de la enfermedad o patología incompatible con la vida, como si la vida no empezara antes del nacimiento, ¿no? Esto lo tenemos que cambiar y podemos cambiarlo por enfermedad, condición o patología limitante para la vida o que compromete la vida, ¿vale? Son términos que tenemos muy arraigados en nuestro vocabulario y que son dolorosos al transmitirlos. Las pacientes viven ahora la presencia de su hijo pues desde el vientre materno, más que nunca ahora, porque la ecografía lo hace presente ya con imágenes, no solo con el sentir, ¿no? O sea que la ecografía y la tecnología nos ha hecho adelantar la presencia de nuestro hijo, la presencia personal, la presencia familiar y la presencia social, porque lo presentamos ya a la sociedad, ¿no? Nuestro programa del hospital nace allá por el 2015 ante una mala asistencia. Bueno, asistencia no, pues ofrecimos lo que teníamos, pero surge ante una carta de agradecimiento que nos hace una paciente contando su historia, y en esa historia en positivo no nos recriminaba nada, pues nos hizo ver algunos déficits de nuestro sistema o de nuestra atención a esa situación. La chica no nos pedía más que tratáramos a su hijo como a los demás, es decir, y claro, en esa sugerencia uno decía, ¿qué hemos hecho diferente, ¿no? Pues había muchas cosas a cambiar o a plantearnos como áreas de mejora. En aquel entonces, nuestro jefe de obstetricia, el doctor Herrera Peral y el doctor González Mesa, y nuestro jefe de neonatología, el doctor Enrique Salguero, pues nos empujaron a plantear un nuevo protocolo de manejo en nuestro hospital de esa situación, ¿no? En este protocolo, en este programa de cuidados paliativos en el hospital, pues el objetivo estaba claro, es acompañar y asistir a la gestante y a su familia con un hijo afecto de alguna malformación, enfermedad o condición congénita, limitante o amenazante la vida con una asistencia, con un enfoque asistencial global. Quisimos que esto se base en los criterios de calidad de las principales asociaciones de cuidados paliativos y que atendiéramos a los dominios pues, que recomiendan, a los 8 dominios que recomiendan las guías clínicas de práctica clínica. ¿Y qué le ofertamos? Pues le ofertamos un asesoramiento, un seguimiento especializado en medicina fetal, un seguimiento de embarazos especializado en el control de alto riesgo, la planificación de la asistencia al parto conjuntamente con el resto de equipos obstétricos, con el equipo de neonatología, y le ofertamos un apoyo psicológico, emocional por la unidad de salud mental perinatal. ¿Quién se puede incorporar a este programa? Pues principalmente hay 3 grupos de pacientes que se pueden beneficiar de ello. Los fetos o los hijos que tienen un diagnóstico prenatal de una condición limitante de la vida, las gestaciones que son previables antes de la edad gestacional donde postnatalmente tienen supervivencia, cuando van a ser un parto inevitable e inminente. Y después, algunos recién nacidos que no han podido tener el diagnóstico de forma prenatal y ocurre ese diagnóstico de condición limitante de la vida de forma postnatal. Estos son los 3 grupos principales de pacientes que se van a poder beneficiar de este programa o de esta asistencia El equipo asistencial de este programa es fundamental, es una piedra clave que sea de forma multidisciplinaria y de forma multiprofesional. Es decir, todo el equipo puede trabajar entre sí, puede hablar con la paciente, de esa manera pues la información que le llega a la paciente y todas las dudas la podemos disipar. Cada una de las piezas del equipo va sumando, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que alguna ruptura en alguna de esas piezas del equipo a veces no solo resta, sino que divide. Y esa división puede llevar a la separación de nuestra paciente.
Cuando hablo de pacientes, hablo del binomio materno-fetal, es decir, es inseparable. Para nosotros las madres son las personas que nos presentan y representan a su hijo, ¿vale? Por lo cual siempre tenemos presentes las dos partes. ¿Y cómo son las etapas? ¿Cómo conducimos el camino de estas pacientes? Pues lo primero sería la inclusión en ese programa. ¿Cuándo se produce la inclusión? Pues con el diagnóstico. Al diagnóstico tenemos que tener muy presente que es nuestra primera noticia, que la manera de transmitir esa primera noticia va a ser fundamental para que las pacientes puedan hacer su toma de decisiones y necesitamos que tenga una serie de condiciones, un entorno adecuado de intimidad. Podemos utilizar la comunicación como una herramienta terapéutica y debemos aportarle la información sobre el diagnóstico y el pronóstico de la condición que tenga su hijo, ¿vale? Este diagnóstico y este pronóstico lo estableceremos lo más precoz posible tras cerrar el diagnóstico. Debemos indicarle qué grados de certeza tenemos, porque no siempre es posible tener el máximo grado de certeza. Algunas veces hay cierta ambigüedad y eso también va a influir en la asistencia postnatal. Hay que incluir todas las opciones y resultados posibles. Y esa información debe ser completa, debe ser abierta, debe ser transparente y sobre todo honesta. Debe ser concordante esa información verbal con nuestra actitud, con nuestro lenguaje no verbal. Y debemos documentársela, dárselas por escrito, sin prisa y con el tiempo adecuado. Estas pacientes necesitan un médico de referencia y que puedan seguir, aunque puedan interactuar con todas las demás partes del equipo, es fundamental que tengan un médico referente con el que pueda tener una comunicación ágil y permanente. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, hemos ofrecido la posibilidad y los pacientes pues quieren continuar su camino, pues nosotros planificamos sus cuidados. Hay 3 momentos principales donde se planifican los cuidados: en el seguimiento del embarazo, de forma anteparto, durante el parto y en el posparto. En el embarazo, durante el embarazo vamos a tener que centrarnos en los cuidados materno-fetales, igual que cualquier otra embarazada, con los controles obstétricos habituales. Durante ese embarazo se trabaja lo que es la planificación del parto, el plan del parto, en donde se va a poder ir pues consensuando pues cómo va a ser ese momento, si la vía del parto va a ser de una manera o de otra, qué beneficio tiene que pueda ser de una manera o de otra la vía del parto, y compartiendo sus miedos y sus dudas para poder ir generando que el día del parto sea un día pues bastante alegre dentro de la propia tristeza. Son 2 sentimientos que son contradictorios, pero que se pueden dar a la vez. Hay que plantear los cuidados de la familia, reforzando los vínculos afectivos con el hijo, y en esto a veces los que hacemos ecografías, los que nos dedicamos al diagnóstico prenatal, pues muchas veces planteamos insistir en buscar solo las anomalías. Y muchas veces las familias nos piden que le enseñemos otras cosas, como es su cara, ¿no? Ahora que podemos enseñarla en 3D, es decir, nos piden cosas sencillas. Es verdad que nosotros, para poder informarla lo mejor posible, necesitamos conocer qué dificultades o qué anomalías tiene el feto, pero también podemos hacerlo en forma positiva, integrándolo en la visión de su hijo, ¿no? Y tenemos que hacer los cuidados psicosociales y espirituales. El día del parto, pues debemos hacerlo en un entorno adecuado, debemos llevar a cabo la realización de ese plan de parto que hemos establecido y debemos intentar adecuar los procedimientos que nosotros vamos a hacer en ese momento en el parto. Es verdad que siempre lo deberíamos adecuar, pero en esta circunstancia todavía más, ¿vale? Los cuidados postnatales pues se van a encargar también. Y el día del parto va a ser un día pues feliz, a pesar de que pueda ser venir un niño que su despedida será pronto. Luego tendremos una etapa de vida donde vivimos con la condición, dependiendo de qué condición limitante de la vida se presente, existen distintas maneras de poderse terminar la vida, de manera que algunas son de forma progresiva, otras son de forma por crisis, otras de forma precoz en el posparto inmediato. Y hay algunas circunstancias que pueden solventarse y continuar la vida, ¿no? En función de este tipo de presentación de anomalía, pues
el seguimiento va a ser de una manera o de otra, ¿vale? Después de la muerte viene el duelo y el consejo perinatal, ¿vale? Nosotros coincidimos con el programa del duelo perinatal y pues nos ayuda a darle soporte psicológico a esta parte, ¿vale? La despedida, luego nos lo contará Mónica, pues tiene que tener un establecimiento de los recuerdos, el contacto, la intimidad, identidad y recuerdo, que Mónica nos lo va a plantear mejor. Y el acompañamiento emocional inicial, el apoyo emocional debe ser mediante una presencia activa, pero prudente, y no directiva. Es decir, debemos dejar hacer su duelo a la paciente, no en nuestro duelo, dejando en sus manos completamente la vivencia, la emoción, mostrando simplemente nuestra compañía, nuestra comprensión y disposición. Para ello es esencial que nos sintamos seguros, estables y en calma, que prestar atención plena y disponer de tiempo para ello. Seguiremos luego con la evaluación neonatal, que nos contará luego nuestra neonatóloga, y hay una parte también importante que es que no se nos debe olvidar, que es tenemos que ayudarle a realizar la documentación, a contarle sus obligaciones y las prestaciones que pueden recibir, ¿vale? Que dependiendo de qué momento sea cuando fallezca el niño, pues tendrá una u otra, ¿vale? Después de la muerte seguimos acompañando a nuestra embarazada y tenemos que hacer un seguimiento de ese proceso del duelo a través de la unidad de salud mental perinatal, a través de los grupos de apoyo. Haremos un asesoramiento reproductivo a través de la unidad de medicina fetal y, por qué no, preguntarle de cómo lo hemos hecho a través de una encuesta de satisfacción de nuestro trabajo. La fortaleza de nuestro programa, pues una alta implicación de los profesionales. Tenemos una larga tradición de cuidado de los aspectos psicoafectivos y sociales de la mujer, la confluencia con el plan normalizado del duelo perinatal y la asistencia normalizada por todo el grupo asistencial. Es decir, que no hay un equipo concreto que lo asista, sino que todos los que trabajamos tenemos implicación en ella, ¿vale? De forma subjetiva hay una alta satisfacción de la familia. Las debilidades pues son que tienen poca visibilidad y difusión fuera de nuestro entorno y que no tenemos sistematizado el registro de las familias asistidas. Quiero enseñaros este artículo que me parece muy curioso. Nuestros niños no son diagnósticos. A veces los profesionales vemos así a los peques, solo sus pequeños defectos, y sin embargo los padres los ven siempre en color, siempre bonito y con un nombre y apellido. No son el niño de la trisomía 13, sino que tienen nombre y apellido. Como conclusión, pues que curamos a veces, aliviamos a menudo, pero consolamos y acompañamos siempre. Hay vidas muy cortas que ocupan su lugar y aportan esperanza y felicidad. Yo quiero transmitir a la familia que es un privilegio poder estar a vuestro lado y en esos momentos tan difíciles. Y agradecer al equipo de pediatría, de obstetricia, del hospital, porque creo que le ponen una implicación altísima en el cuidado de estos pacientes. Muchas gracias. Gracias, profesora. Bien. Ahora vamos a dar paso a la doctora Araceli Ferrari, que va a hablar sobre la toma de decisiones y manejo clínico cuando se diagnostica una enfermedad limitante para la vida. Buenos días. Y bueno, en primer lugar, darle las gracias a la organización por la invitación, pero sobre todo a Ana Martín por todo lo que me ha enseñado acerca de los paliativos perinatales y por su gran ayuda para poner en marcha este programa en nuestra unidad. Y bueno, es difícil hablar en 10 minutos de la toma de decisiones, el manejo clínico en estos pacientes, pero bueno, así a modo de introducción, he querido traer la foto del último caso que hemos atendido en nuestro hospital, que para estos papás, a los que tengo que agradecer desde aquí, que me hayan dado el permiso para mostrarlo aquí, es su foto de familia. Este es el día en que entraron todos los hermanitos a despedirse de Chema, que era un síndrome de Patau y bueno, uno de los deseos de los padres era pues que realmente todos sus hermanos lo conocieran, y esta es la única foto que tienen ellos de toda la familia. Pero ¿qué es lo que son realmente los cuidados paliativos perinatales? Bueno, ya Isidoro lo ha adelantado, ¿no? Lo que vamos a hacer es una atención integral pues, al feto y al recién nacido al final de la vida, pues mejorando su calidad de vida y sobre todo también el apoyo a esas familias ante la muerte y el duelo.
Como luego nos comentará Ana en su charla, pues vamos a abarcar pues, aspectos físicos, psicológicos, social y espiritual. Pero realmente lo que yo quería señalar en esta diapositiva es que el hecho de que una familia o un recién nacido entre en el programa o en cuidados paliativos perinatales no quiere decir que haya que perder la esperanza o que no haya nada que hacer y que solo hay que hacer cuidado de confort, porque es verdad que estos niños en muchas ocasiones pues, van a vivir meses, incluso años, y nos vamos a tener que plantear otro tipo de tratamientos que vamos a tener que hacer con estos pacientes. Y señalar pues eso, que los cuidados paliativos no van a acelerar ni a retrasar la muerte, simplemente vamos a afirmar la vida y a considerar la muerte como un proceso natural. Aunque ha dado unas pinceladas también Isidoro, pero hay 3 grandes grupos que podemos diferenciar. El primero, que es en el que se basan principalmente estas jornadas, que son esas malformaciones o enfermedades que van a limitar la vida del recién nacido y generalmente se diagnostican se hace un diagnóstico prenatal. Esos prematuritos que van a nacer en el límite de la viabilidad y probablemente pues, van a vivir escasos minutos. Y esos recién nacidos que tenemos ingresados en UCI, pero que no tienen respuesta a un tratamiento intensivo. En relación a este primer grupo, pues quizás por orientarnos un poco, pues van a estar incluidas esas anomalías genéticas que conocemos todos, como es el síndrome de Patau o el síndrome de Edwards, algunas cardiopatías congénitas graves, como puede ser el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, malformaciones del sistema nervioso central, como la anencefalia o la hidranencefalia, y otras enfermedades como pueden ser la agenesia renal bilateral. Pero realmente, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos programas de cuidados paliativos perinatales? Lo que vamos a hacer fundamentalmente es acompañar a las familias. Desde el momento en que se les diagnostica una enfermedad que va a limitar la vida probablemente del recién nacido al nacer o incluso que puede fallecer intraútero. Y lo que vamos a hacer es favorecer el vínculo de esas familias con sus hijos, porque para muchos va a ser el momento que van a poder disfrutar de los hijos, a veces es simplemente el embarazo. Y en este acompañamiento pues vamos a realizar una escucha y sobre todo vamos a respetarlo. Y lo que es más importante, que se sientan respetados, porque muchas veces no se sienten apoyados por familiares y amigos, incluso por los mismos profesionales sanitarios. Nos cuestionamos y también así se lo expresamos también a las familias, que no sabemos por qué quieren seguir adelante con el embarazo sabiendo que sus hijos van a fallecer. Y es verdad que la toma de decisiones en cuidados paliativos perinatales pues, va a ser un proceso delicado y además cargado de muchas emociones, con lo cual quizás comentar algunos aspectos claves en esa toma de decisiones. Vamos a tener una comunicación clara con la familia y honesta, ¿no? Desde el principio vamos a intentar pues, explicarle, dentro de la certeza que tengamos del diagnóstico, pues, acerca del pronóstico, contando con esa incertidumbre tan grande que es uno de los hándicaps con los que nos encontramos a la hora de acompañar a estas familias, porque esa incertidumbre en el pronóstico hace que para ellos sea les cree más ansiedad, ¿no? Y angustia a la hora de la toma de decisiones. Vamos a tener una escucha activa con estas familias, crear un ambiente relajado en el que ellos puedan expresar sus temores, sus preocupaciones y sus valores y las expectativas que tienen con sus hijos. Haremos una planificación anticipada que también comentará Ana posteriormente y vamos a apoyar esa decisión que van a tomar, pero también debemos hacer reflexiones éticas, ¿no? Porque probablemente tendremos que llegar a un equilibrio entre lo que va a ser el mejor interés del recién nacido y los deseos de la familia. Entonces, esta toma de decisiones que vamos a hacer con la familia va a ser principalmente una toma de decisiones compartidas. Los padres son los que van a decidir, sobre todo, cuáles son el cuidado o la atención que desean para sus hijos. Y eso a muchos papás les va a dar como una sensación de control dentro de esta situación tan difícil que están viviendo. Pero también esta toma de decisiones va a ser evolutiva, porque va a ser una toma de decisión con mucha flexibilidad, en el sentido de que vamos a tener que ir adaptando las decisiones a las circunstancias que van a ir teniendo el nacido durante el periodo de gestación y luego cuando el niño nazca. Y, por supuesto,
hay que pensar que esta toma de decisiones va a ser muy complicada tanto para las familias como para nosotros como profesionales, porque ya hemos dicho que en muchas ocasiones vamos a tener muchos dilemas éticos, incluso pues, controversias de opiniones entre los diferentes compañeros de la actitud que vamos a tomar con estos pacientes. Y es verdad que el manejo de esa incertidumbre, pues a veces la toma de decisiones va a suponer o el fallecimiento del recién nacido, o si el recién nacido sigue adelante, pues probablemente va a tener una afectación neurológica o una afectación bastante importante. Por ello he querido traer como 3 casos de los que hemos atendido, en los que a lo mejor han surgido con las dudas o el dilema que nos han podido surgir, porque son casos que puede surgir a la hora de atender a estas familias. El primer caso es Chema, en el que he puesto la foto inicialmente, pues es la 6ª gestación de esta familia. Y tenía el diagnóstico prenatal de un síndrome de Patau con una cardiopatía congénita compleja, como una atresia pulmonar, como una malposición de la aorta y una malformación cerebral. Estos papás, aparte de su deseo de que sus hermanos conocieran al niño cuando naciera, pues ellos deseaban que si el niño estaba estable, pues, y lo necesitaba por su cardiopatía congénita, la posibilidad de hacer una intervención quirúrgica del recién nacido, si eso supondría una mayor supervivencia para él. Es verdad que la atención a estos pacientes, tanto del síndrome de Patau o el síndrome de Edwards, ha cambiado muchísimo en los últimos años. Desde que yo era residente, que prácticamente estos niños no se les reanimaba en el paritorio, ahora hay un cambio de actitud en relación a estos pacientes y se está haciendo una actitud más proactiva, en el sentido de pues, que ya se va atendiendo un poco a la estabilidad que va teniendo el paciente e incluso pues, se plantea el hacer intervenciones quirúrgicas de las cardiopatías si el paciente no necesita cuidados intensivos y si tiene una cierta estabilidad y calidad de vida y, por supuesto, si los padres lo desean. El segundo caso que he traído es todo lo contrario. Jimena también es una cardiopatía muy compleja, quizás la más grave, ¿no? Que es una hipoplasia de cavidades izquierda con atresia mitroaórtica, y en este caso los papás querían lo contrario. Ellos solo querían cuidados paliativos para su recién nacido, o sea, para su hija. Sabían que realmente cuando el niño nace, estos niños nacen, pues necesitan varias intervenciones quirúrgicas durante los primeros años de vida y luego abocados a un trasplante. Y para ellos ese sufrimiento realmente pues, suponía más que el que la niña pues, realmente falleciera. Para nosotros quizás, aquí está mi compañera Elena García Victori, que fue uno de los casos más complicados, porque a nosotros como médicos nos enseñan a que realmente tenemos que curar y no dejar de hacer. Y es verdad que esta niña estuvo estable durante los primeros 6 días de vida y para estos papás su deseo era podérsela llevar a casa y para estar con su hermana. De hecho, ha sido el primer recién nacido que ha fallecido en su domicilio acompañado por el equipo de cuidados paliativos pediátricos. Y el último caso que he traído es el de Dani, que este chiquitito es una malformación cerebral severa, como vemos ahí en la imagen. Tenía una hidrocefalia severa bilateral con una agenesia de cuerpo calloso y una hipoplasia cerebelosa. Y aquí realmente lo que quiero comentar es que si ya de por sí es difícil el manejo de estos pacientes con la incertidumbre del pronóstico, más difícil es cuando se pone de parto y el niño es prematuro. O sea que en ese momento hubo también un dilema a la hora de la intervención de este paciente, porque el niño nació bien, tuvo soporte con ventilación no invasiva y al subirlo a la unidad pues empezó a desaturarse y al final los compañeros que estaban de guardia pues, lo intubaron, porque realmente hubo un poquito de discusión de si estaba en cuidados paliativos, que por qué se había intubado. Pero es verdad que aquí el factor de la prematuridad había que salvarlo. Sobre todo porque este es Dani, hace unos meses que estaba ingresado allí en pediatría.
Y bueno, realmente todavía pone de manifiesto todo lo difícil que es la toma de decisiones en estos pacientes, porque viendo la resonancia que tenía al ingreso, pues la verdad que eso llama mucho la atención, como el chiquitito pues está ahora mismo. Bueno, y para finalizar, pues simplemente he traído un pequeño fragmento de una carta de unos papás que tuvieron, era una niña con un síndrome de Edwards que falleció intraútero. Y bueno, he traído un pequeño fragmento que creo que refleja, por lo menos el objetivo, lo que queremos aportar a las familias con los cuidados paliativos perinatales. Y dice así: la verdad es que solo nos salen palabras de reconocimiento y agradecimiento para todo el equipo. Hemos hallado con vosotros el descanso y el sosiego buscado desde que supimos de la gravedad del caso de nuestra hija. Nos habéis acompañado, guiado y compadecido en esta etapa tan difícil de nuestras vidas. Nos habéis enseñado muchas cosas, entre otras, a disfrutar de cada minuto de este embarazo, a poder vivirlo con esperanza, a trascender, a darle un sentido en definitiva. Realmente sois un ejemplo a seguir. Habéis hecho fácil lo difícil, una labor encomiable. Muchas gracias. Gracias, Araceli. Muchas gracias. Pues ahora vamos a dar paso a Mónica Latorre con su presentación Recibiendo una vida breve, vínculos y recuerdos. En primer lugar, querría dar la enhorabuena al equipo organizador de estas jornadas porque realmente eran necesarias. Es súper importante que hablemos de lo que estamos haciendo cada uno en nuestros lugares para aprender a cuidar mejor a nuestros pequeños pacientes. Y, en segundo lugar, pues agradecer que hayan contado conmigo. Vengo con muchísima ilusión a poner mi granito de arena y, sobre todo, a aprender muchísimo. Y bueno, aquí. Como ha dicho Isidoro, bueno, os he puesto aquí una frase del doctor Gratacós, que conocéis, es como un referente en medicina fetal. Hace 50 años el feto en medicina prácticamente no existía, porque solamente con la introducción de la ecografía en la obstetricia en los años 70 se empezaron a diagnosticar enfermedades que antes solo se habían visto en el recién nacido. Y entonces con eso surgió la medicina fetal. Y con el paso del tiempo se vio que había enfermedades que se podían tratar incluso intraútero, y de ahí está la terapia fetal. Y entonces ahí viene el planteamiento: si el niño es susceptible de tratamiento, pues también debe serlo de cuidado cuando no existe tratamiento. Y entonces aparecen los cuidados paliativos perinatales, donde todos los que trabajamos en ellos queremos mejorar la vida de nuestros pequeños pacientes y sus familias. Y resalto vida porque cuando hablamos de paliativos parece que siempre pensamos en la muerte, pero realmente lo que significa los cuidados paliativos es vivir la vida, vivirla lo mejor posible, independientemente de su duración. Entonces, en todo este equipo que forman los cuidados paliativos, todo este grupo de profesionales, yo vengo a contaros qué es lo que hacemos las matronas de atención primaria y el paritorio. En primer lugar, durante el embarazo les ofrecemos a las mujeres una preparación al parto individualizada, porque estas mujeres saben que el día del nacimiento probablemente también vaya a ser el día del adiós. Y es un poco doloroso compartir las clases con familias que a priori sus hijos están sanos, porque a veces están hablando de la guardería a la que van a apuntar a su hijo, qué carrito se van a comprar, y sobre todo porque haciéndolo de esta manera individual vamos a poder trabajar con ellas aspectos que son muy importantes. Las clases pues, serán iguales en algunos contenidos, por ejemplo, el alivio de las molestias del embarazo, los motivos de alarma, el ejercicio y la dieta, qué importante, porque cuanto mejor esté la madre, mejor también va a estar su hijo. Las fases del parto, el alivio del dolor, el expulsivo o el puerperio. Sin embargo, en algunos casos, pues hay algunos temas como los cuidados del recién nacido o la lactancia que no los vamos a tratar, pero sí nos vamos a dedicar mucho más tiempo al establecimiento del vínculo y a preparar el momento de conocer y despedir a su hijo. Y esto lo vamos a hacer utilizando la comunicación como una medida terapéutica, durante la preparación al parto, pero también en las consultas a demanda, porque por supuesto este embarazo va a ser llevado por el obstetra en el hospital, porque es una consulta de alto riesgo y porque además con él, como ha explicado muy bien Isidoro, que es el que le ha dado el diagnóstico, tiene un vínculo especial, una confianza. Pero a veces entre una consulta y otra del ginecólogo pues le surgen muchas dudas de que no sabe si puede hacer un viaje, si puede comer tal alimento, porque su preocupación es cuidar a su hijo y quizá mucho más que cualquier otro embarazo, porque
pues porque lo siente como un hijo enfermo y como todos, como cuidamos a nuestros seres queridos enfermos, queremos que estén lo mejor posible. Y el tener esa puerta abierta de que pueda ir a consultarnos lo que necesite, le transmitimos que para nosotros su hijo es importante. Durante el embarazo, aunque no será fácil, no solo es doloroso, sino que el embarazo va a servir para compartir tiempo con su hijo, que desde hace unos meses ya forma parte de su vida. Porque cuando hay un embarazo, pues son alegrías, proyectos, ilusiones, y de pronto viene el diagnóstico y todo se para. Pero si el dolor que sienten ahora lo logran transformar en amor hacia el bebé, compartiendo con él cada nuevo día, les va a ayudar a vivir con tranquilidad también el momento de conocerlo y despedirlo. Y eso lo hacemos trabajando mucho el vínculo prenatal. El vínculo es la relación que se establece entre la madre y el hijo desde antes del nacimiento, en el cual surgen emociones, sentimientos y comportamientos dirigidos al bebé, que implican el comienzo de la interacción materno-filial. Al final es poder disfrutar de la vida de su hijo, porque la vida es el presente y en el presente su hijo está vivo. Le tenemos que animar a acariciar el vientre para relacionarse con su hijo a través del tacto, hablarle, ponerle música, cantarle o responder con el habla, con el tacto, a los movimientos intraútero. Porque muchas veces esto va a ser el único momento que van a tener de compartir. Igual que en las UCIs neonatales, cuando entra una familia por primera vez y ve a su hijo dentro de la incubadora lleno de cables, todos se quedan así, y es el profesional sanitario el que le dice, acércate, tócalo. Incluso sacamos a los niños intubados para ponerlos piel con piel con sus padres, y qué beneficio tan inmenso para esos padres y para ese niño. Pues igual en los cuidados paliativos perinatales. Lo que nos ha contado Isidoro, qué importante conocer su desarrollo a través de las ecografías, pero no solo de su parte enferma, sino también de sus aspectos positivos. Les enseñamos lo que es el mapeo del vientre. Es una actividad emocional fácil que favorece la vinculación de los padres, pero también de otros miembros de la familia con el bebé. Cuando mejor se hace es a partir de la semana 32, porque ya normalmente pues, es más difícil que cambie de posición. Y esto lo que es intentar identificar a través de las sensaciones que nota la madre y de la forma del útero, pues donde se encuentran sus manos, sus pies, la espalda. Además, le vamos a animar a que haga un diario de la gestación, apuntando todo lo que va a pasar durante este embarazo, desde un viaje, una celebración familiar, incluso si la madre se ha presentado a unas oposiciones, guardar imágenes o vídeos y también la grabación del latido cardíaco fetal. Con todo esto vamos a ir construyendo memorias. Y también anticiparnos al momento del parto. Durante la preparación al parto van a salir muchos temas importantes, porque todos preparamos los grandes acontecimientos de la vida de nuestros hijos con detalle, con cariño. ¿Por qué no la despedida definitiva? ¿Por qué no la muerte? Vamos a hablar si van a querer estar acompañados por algunos familiares o amigos, si querrán hacer fotografías o vídeos, si quieren poner algún tipo de música o quieren preparar qué ropa especial le van a poner al recién nacido. También si lo van a querer bautizar o alguna otra ceremonia según sus creencias. Es muy importante preparar el encuentro cuando el niño va a presentar alguna malformación desfigurante. Y la foto que ha puesto Isidoro me parece la mejor, porque qué diferencia hay que los padres conozcan la malformación de su hijo en un libro de medicina frío a esa misma malformación en brazos de unos padres que transmite cariño. También se puede ofrecer, y por eso estas jornadas me parecen vitales, pues que puedan conocer el caso real de unos padres que han tenido esa misma malformación y que al final son los que mejor los van a comprender porque han pasado por lo mismo. Pero también es muy importante preparar a los profesionales, porque si yo no sé que van a hacer un niño con síndrome de Patau que viene con un labio leporino, quizá la primera vez que lo vea me impresione o ponga una cara porque yo no me lo espero. Y esa cara los padres la ven y pueden sentir que es un rechazo hacia su hijo. Entonces, cuando yo ya lo sé, también me voy a preparar como profesional. En el momento del parto, sé certeza de que el pronóstico es letal, hay que intentar un parto vaginal y está justificado no hacer una monitorización continua de la frecuencia cardíaca fetal. Pero esto es un tema delicado y hay que tratarlo con los padres. ¿Por qué decimos no hacer una monitorización continua? Porque yo de pronto veo una bradicardia, cesárea urgente, con el riesgo añadido para la madre y probablemente el niño nazca también sin vida. Pero hay padres que quieren conocer a su hijo con vida y para ellos eso es muy importante. Y entonces, siempre en diálogo con los padres debe prevalecer su opinión.
Si no hay certeza del pronóstico, por supuesto, se hará el protocolo habitual de cualquier parto y se evaluará tras el nacimiento. Es fundamental que todos los profesionales conozcan los deseos expresados por los padres, porque durante el embarazo, sobre todo, van a tener contacto con un número determinado de profesionales. El ginecólogo, el obstetra que le lleva el embarazo, el pediatra que ha planificado su plan de cuidados, la psicóloga de paliativos, la matrona de atención primaria. Pero llega el momento del parto y los que nos dedicamos a la obstetricia sabemos que ocurren en fines de semana, noches, y probablemente los que estén no sepan qué es lo que los padres han decidido. Y está muy feo volverles a preguntar. Llevamos todo el embarazo preparando este momento. Entonces, esto creo que nos lo contará Ana, tiene que quedar perfectamente registrado. En caso de que haya cesárea, lo ideal es que el padre esté presente en el quirófano junto con la madre, que puedan vivir ese momento juntos. En el momento del nacimiento estará presente el pediatra. Esto puede parecer una obviedad, pero yo que llevo muchos años ya trabajando, cuando no había nada que hacer, no se llamaba el pediatra. Se cuidará de manera especial el momento de conocer al neonato, secarlo, abrigarlo, presentándolo en brazos, llamándolo por su nombre, reconociéndolo como un ser individual e irrepetible. Ofrecerle a los padres cogerlo en brazos y explicarle las malformaciones cuando estén visibles y cuidar exquisitamente el lenguaje verbal y no verbal de todos los profesionales. El niño permanecerá todo el tiempo con los padres si así lo desean, porque podemos encontrarnos también que a algunos pues, les cueste un poco. Facilitarles que participen en los cuidados, vestirlos, ponerles el pañal, porque muchos de estos cuidados se van a hacer por primera y última vez. Se debe evitar los ruidos, conversaciones inoportunas. Se facilitará que los padres hagan fotografías o pongan música, animarles a que expresen sus sentimientos, favorecer la comunicación y que puedan preguntarnos sus dudas o sus miedos. Facilitar la asistencia espiritual según sus creencias y preparar una caja de recuerdos con las pulseras, las huellas o la impresión de la placenta. ¿Y por qué son importantes las fotografías? Porque las fotografías sirven para mantener el vínculo de nuestros seres queridos y ayuda a que no se desvanezca su recuerdo cuando el tiempo pasa. Por otra parte, sirve para tener un recuerdo material que certifica que su hijo ha existido y mantenerlo presente en sus vidas. Las fotos las pueden hacer los padres, pero si los hace otra persona, pues ellos se pueden centrar más en la despedida. Y nosotros, las matronas, nos ofrecemos como fotógrafas amateurs y tenemos una pauta para hacer buenas fotografías e intentar que sean lo más bonitas posibles. Son útiles todas las fotos, tanto en familia como solos desde el bebé. En cuanto a la caja de recuerdos, pues la creación de recuerdos tiene un efecto terapéutico. El duelo de un ser querido se apoya en recuerdos. Aquí os presento nuestra caja de recuerdos que se le entrega y que sepáis que, aunque parezca muy sencilla, está elaborada con muchísimo cariño por las matronas y auxiliares de paritorio. Y lo que se hace es que se anima a los padres a completarla con ecografías, con fotos, con cosas que tuvieran preparadas para el bebé. Es algo que ayuda a sentir conexión con el hijo y poder decirle al mundo que existió. En esta caja pues tenemos un diseño para poner las huellas un poco más bonito que el que da el hospital por si la quieren enmarcar. Una muselina que la utilizamos bien para secar al bebé o como arrullo si los padres no han traído arrullo. Un muñeco hecho por las matronas del hospital como regalo al niño recién nacido. Un gorrito, las pulseras y un sobre con una actividad enfocada al duelo para que la abra un tiempo después. Con esta caja habrá padres que la guarden en un armario, a lo mejor no la abran nunca, pero saben que la tienen. Quizá la utilicen para enseñarles a otros hijos que nazcan después o que eran demasiado pequeños para acordarse que tuvieran un hermano. Y luego hay otros padres que directamente lo incorporan a su día. Y aquí os pongo el caso de una paciente que tuvimos, que es una niña nacida con síndrome de Patau, vivió 10 minutos, murió en brazos de su padre. Y en una consulta posterior con la psicóloga de paliativos, los padres comentan que, de acuerdo con sus otros hijos, decidieron llevar el muñeco de la caja de recuerdos en el espejo del coche para que la memoria de su hija viajara siempre con la familia. Cuando nace el niño, también vamos a hacerle los cuidados, que no me voy a dedicar a ellos porque creo que Ana lo explicará, de confort, tratando los síntomas, pero una cosa que me parecía importante resaltar es que es importante transmitir a los padres, pero comprenderlo también los profesionales, que con la limitación del tratamiento se permite morir al paciente como consecuencia de la enfermedad, pero que en ningún momento pretendemos acelerar la muerte.
Y esto nos evitará situaciones de ansiedad o duda por la decisión tomada en el caso de que el neonato tarde en fallecer. Porque, claro, hemos dicho que se va a morir enseguida y resultaba y no se muere. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es seguir cuidándolo y si vive más, pues para eso están los pediatras con sus planes de cuidados e ir cubriendo las necesidades que vayan surgiendo, pero ninguna duda, porque para eso previamente se hizo un buen diagnóstico. Cuando el niño fallezca, se dejará con los padres todo el tiempo que quieran y se facilitará que pasen los familiares que quieran, los hermanos, pues cada uno lo que la familia quiera, porque cada familia es diferente. Se facilitará el ingreso en una habitación individual y, a ser posible, tranquila. Se dejará intimidad a la familia para que, transmitiendo nuestra disponibilidad para todo lo que necesiten. Es fundamental, una cosa es dejarlos tranquilos, pero es fundamental que la familia no tenga en ningún momento la sensación de abandono o soledad. Se informará de los trámites y, bueno, si el niño tarda en fallecer, seguirá su estancia en la planta de obstetricia, si los padres quieren o si para ellos es un poco difícil porque nos podemos encontrar también esa situación, puede ingresar en neonatos. Pero los padres necesitan saber que no se les va a abandonar en el proceso y que el niño seguirá cuidado por profesionales que vigilarán los síntomas, los tratarán de forma adecuada para su confort y para eso hay que realizar unos planes de cuidados modificables según las circunstancias. Si el niño llega a ser dado de alta del hospital, se hará un seguimiento. Lo ideal, con un equipo de cuidados paliativos pediátricos. Por desgracia, en mi hospital no lo tenemos y por eso pues sería en conexión con los pediatras del hospital con los del centro de salud. Un pequeño inciso solo para recordar los niños que nacen antes del límite de la viabilidad. Lo que vamos a hacer es lo mismo, pero carecemos de la preparación que tienen los padres que se les ha diagnosticado una enfermedad limitante de la vida. Y entonces, por ese motivo, debemos redoblar los esfuerzos para que la familia se sienta acompañada a pesar de la rapidez de los acontecimientos. En el puerperio, bueno, pues habrá especial atención al aspecto psicológico de ambos padres, la inhibición de la lactancia, pero también, si la madre lo solicita, se puede informar de los programas de donación de leche materna. Y bueno, deciros que son las familias los que nos han hecho cambiar a los profesionales. Durante mucho tiempo hemos tenido esta paternalista de no querer que conozcan a su hijo enfermo. Pero es que los padres quieren a sus hijos, los quieren cuidar y quieren vivir su vida. Y es más, quieren que la gente conozca la vida de sus hijos. Y por eso cuelgan las fotos en las redes. Esta es una foto colgada en Instagram de un niño nacido antes del límite de la viabilidad. Estas otras también son personas que han colgado la foto de sus hijos con enfermedades limitantes de la vida. Y nosotros, como profesionales, tenemos el privilegio de haber compartido esas vidas. Una vida que dura apenas unos minutos desde el nacimiento, pero que puede ser profundamente significativa, porque son muchas las sinfonías incompletas que figuran entre las más bellas. Y deciros que en el paritorio estamos acostumbrados a que nos agradezcan mucho. Somos un servicio privilegiado en el hospital. Nos regalan bombones y hasta jamones. Pero cuando el agradecimiento viene de una familia que ha perdido a su hijo, os prometo que no hay ninguna otra satisfacción ni personal ni profesional más grande. Pensar haber apoyado, haber ayudado a una familia que sufre tanto como haber perdido a su hijo. Y este es el caso de una familia con un embarazo en paliativos, desde la semana 27 que se diagnosticó una malformación cerebelosa hasta la 35 que falleció intraútero. Días después del fallecimiento, los padres trajeron para el personal sanitario unas cestas gigantes de golosinas, perdonad, elaboradas por la madre en señal de agradecimiento. Os prometo que cada una de las familias que hemos atendido nos han enseñado algo, cada una algo diferente, porque cada familia es un mundo. Pero todas, sin ninguna duda, nos han demostrado que el mejor antídoto para el sufrimiento es el amor. Muchas gracias. Muy bonito. Ahora damos paso a la doctora Ana Javimana con su presentación Plan de parto transdisciplinar, exploración de las necesidades biopsicosociales y espirituales. Gracias. Es muy emocionante ver todo este auditorio lleno de gente y la verdad es que es un placer poder estar aquí.
y un placer compartir esta mesa con estos compañeros de mesa con los que trabajando juntos también nos integramos. Y de hecho el reto de mi ponencia es un poco integrar muchas de las cosas que ya se han ido diciendo a lo largo de toda la mesa a esto que es el plan de parto transdisciplinar. Para hablar de ello, pues me gustaría que este título, Plan de parto transdisciplinar, lo recortáramos en dos y primero hablaré de qué es el plan de parto y luego de este concepto que es la transdisciplinariedad. Al preparar esta presentación pensaba, si me preguntasen qué es un plan de parto, ¿qué diría que es? Pues diría que es un documento que sirve como herramienta de comunicación con la mujer y con la familia, también herramienta de comunicación entre profesionales y como herramienta de comunicación que es un vehículo facilitador para poder hablar de un proceso de alto impacto emocional. Si me preguntasen, ¿cuándo crees que es necesario hacer este plan de parto? Diría, pues cuanto antes mejor. Porque como se ha ido diciendo, ¿no? Es muy importante el tiempo, el vínculo con esta familia, ¿no? Para poder ir detectando todas las necesidades que van apareciendo desde el momento del propio diagnóstico. Y diría que es un documento que tiene que ser dinámico desde el momento del diagnóstico, el transcurso de todo el embarazo y posteriormente, cuando el recién nacido nace, puede haber cambios y nos tenemos que poder adaptar como profesionales y para ello es muy importante que tengamos delante de esta familia una situación, nos pongamos delante de ellos con un interés de escucha. Solo con esto podemos ir transitando esta situación que conlleva de por sí ya una gran incertidumbre. Después de hacer esta reflexión, hago una búsqueda simple y me parece el primer documento que me aparece es el plan de parto y nacimiento en todos los partos en general, ¿no? El del Ministerio, y realmente se detalla todo esto, que es un documento en el que la mujer puede expresar sus preferencias, necesidades y deseos, que sirve de mucha información, que es de mucha ayuda para el equipo profesional que atiende en el momento del parto, para intentar evitar volver a comunicar decisiones y voluntades, en un momento en el que el estado emocional y físico es más vulnerable. Es un documento que en ningún momento sustituye la información que debe proporcionar el equipo profesional y por el cual tenemos que estar formados y que se puede elaborar en cualquier momento de la gestación. También apunta esto que decíamos sobre el dinamismo, que es un documento que puede ser modificado según las preferencias. Del plan de parto en general, vamos a pasar al plan de parto en paliativos. Existen múltiples guías internacionales, nacionales y locales que nos orientarán en cómo hacer este plan de parto delante de los pacientes en que sabemos que necesitamos dar estos cuidados paliativos perinatales. Vamos a hablar ahora de este concepto, del transdisciplinar. Para hablar de ello, voy a hablar también de otros conceptos que muchas veces utilizamos como sinónimos, pero que exactamente no lo son. Por ejemplo, multidisciplinar. Un enfoque multidisciplinar es aquello en que diferentes disciplinas trabajan en paralelo o de manera independiente en un mismo proyecto o problema, pero no hay una integración entre ellas. Interdisciplinar. Este enfoque es un enfoque en el que se integran los conocimientos de diferentes disciplinas para abordar un problema, pero aquí sí hay una colaboración activa entre las distintas disciplinas. Y ahora sí, el transdisciplinar, ¿a qué nos referimos con esto? Este es ese enfoque en que no solo integra disciplinas, sino que trasciende sus límites para crear un nuevo marco de referencia o un nuevo nivel de conocimiento. Voy a intentar aterrizar esto. En el equipo en el que me siento muy afortunada de formar parte, ¿no? De forma multidisciplinar junto a la trabajadora social, la psicóloga, la enfermera, el agente espiritual. Siempre decimos que no somos un cachito de un quesito, ¿no? Sino que como ingredientes de un pastel, la harina, los huevos, la levadura, nos integramos dentro de un pastel, no somos ingredientes por separado. Ejemplos. No es raro encontrar
en el transcurso de seguimiento de estas familias y de estas madres, la culpabilidad. Culpabilidad por pensar que han hecho o han dejado de hacer algo que ha conllevado que el hijo que están gestando tenga una enfermedad. La psicóloga necesita de la explicación etiopatológica que le puede dar la pediatra sobre el por qué se ha llevado a cabo esta enfermedad y así ella poder trabajar la culpa mientras tanto. Otro ejemplo, la enfermera puede hablar con la familia sobre los trámites funerarios, si tiene seguro, si no, qué le preocupa. Y luego la trabajadora social puede recogerlo y asesorar. La trabajadora social también tiene herramientas para poder discernir y saber si unas pautas médicas se están llevando a cabo o no. Y todas las profesionales también tenemos los recursos para poder hacer acompañamiento emocional cuando nos encontramos frente a estas familias. Porque el modelo de atención que hacemos es un modelo integral y integrado, en el que no podemos separar todas las esferas del ser humano y poniendo siempre al centro a este bebé y a su familia, debemos acompañar en todas las esferas física, emocional, espiritual y mental y siempre teniendo en cuenta este marco social y cultural. ¿Y cómo hacemos esto? Desde una mirada macro a una mirada micro, teniendo en cuenta este contexto cultural, sociofamiliar, las dinámicas familiares que hay, donde se encuentran, vamos a ir fijándonos a lo largo de las visitas en lo micro, todos aquellos pequeños detalles, lo que se dice, lo que no se dice. En la primera mesa se hablaba de los silencios, también tan importantes. Y de allí vamos a ir desgranando todos los deseos, valores, preocupaciones, cómo gestionan la esperanza, la incerteza. Vamos a trabajar el vínculo nuestro con esta familia y el vínculo de la propia familia al bebé. Y de allí ir sacando el simbolismo y los significados, el sentido que dan esta familia al proceso que están viviendo. ¿Cómo lo hacemos? En el protocolo que tenemos en nuestro hospital, como decía, es muy difícil o prácticamente imposible hacer un plan de parto en una sola visita. Se necesitan múltiples visitas, porque en ellas vamos detectando diferentes tipos de necesidades que tenemos que ir trabajando a lo largo de todo el proceso. En el protocolo que tenemos en el hospital, cuando un paciente se adhiere al programa de cuidados paliativos perinatales, aprovechando las visitas de controles con la obstetra, vienen a la consulta de cuidados paliativos en un entorno donde tengamos espacio y tiempo para poder ofrecerles y allí vamos trabajando todos estos aspectos que comentábamos. ¿Y quiénes son los protagonistas de estos encuentros? La madre, la pareja u otros familiares que precisen de poder venir a las visitas y lo hacemos y damos esta atención de forma interdisciplinar, es una atención transdisciplinar, de forma interdisciplinar, junto a la psicóloga, la trabajadora social, la enfermera, la pediatra y el agente espiritual. Y de esas visitas, del contenido de esas visitas, al final se acaba diseñando este plan de parto, que aquí está en grande, pero que iremos desgranando poco a poco y que son muchos de los conceptos que ya nos ha ido explicando Mónica. En la primera parte, donde sale el nombre de la gestante, las semanas de gestación y el diagnóstico fetal, es importante, si la familia ha decidido el nombre del recién nacido, hablar de su hijo por el nombre de los progenitores, el nombre de los hermanos muchas veces grandes olvidados, las familias con el intento de proteger de la información de que su hermano tiene una enfermedad, a veces son apartados de esto, entonces en las visitas también trabajamos el cómo integrar estos hermanos en el proceso que están viviendo estas familias. La valoración psicosocial, donde se explica el contexto familiar, la red de soporte, los amigos, el estado emocional de la pareja, sus medidas de afrontamiento, si son conocedores de esta situación amenazante para la vida y cuáles son sus preferencias y sus voluntades. La siguiente parte del plan, consensuado y trabajado conjuntamente con las obstetras, se especifica cómo va a ser este parto,
en qué lugar, si en sala de partos o en quirófano, si se va a esperar un inicio del parto espontáneo, si se va a monitorizar o no, cuál va a ser la vía del parto, si se va a inducir, si en el caso de que el bebé fallezca y hay que inhibir la lactancia, cómo poder hacerlo, o si hay posibilidad de donación al banco de leche. Si faltan pruebas para llegar al diagnóstico, si hay que coger pruebas en el momento del parto, de sangre de cordón o estudio de la placenta. La segunda parte, enfocada a los cuidados del recién nacido y consensuado con los especialistas y los neonatólogos. Siempre, como comentábamos, el neonatólogo está presente en todos estos partos. ¿Y qué medidas de soporte en función de la patología pensamos que va a necesitar a este bebé? Si en función de la patología se está indicado o no realizar una RCP, si necesita un soporte respiratorio, qué tipo de soporte respiratorio se va a poner y siempre priorizando las medidas de confort, fomentar el piel con piel y el vínculo con los padres. En caso de que haya patologías que sabemos que pueden fallecer al poco de nacer, si detectamos esta fase final de vida y existen síntomas descontrolados que necesitamos tratar, intentar ser lo mínimo invasivos posible y en vez de poner vías, hay medicación que se puede poner por otras vías, por ejemplo, fentanilo intranasal o midazolam intranasal. Facilitar que hermanos y familia puedan entrar también en el paritorio y poder acompañar a estas familias y proponer la realización de fotografías, de memorias, como nos explicaba Mónica. En función de la patología y de cómo esperamos que se comporte a nivel de cuando nazca en el periodo neonatal inmediato, qué se va a hacer en esas primeras 24 o 48 horas, en qué ubicación del hospital va a estar, si va a estar en la habitación con la madre o si necesita cuidados de la unidad neonatal. En función de la patología, si no puede alimentarse, si está indicado o no una alimentación artificial, si está indicado o no una hidratación artificial. Y siempre, como decíamos, facilitando la entrada de los hermanos, la realización de rituales si quieren. Y en función de la patología también pueden vivir días, semanas, años. Si se plantea el alta a domicilio y cómo se va a hacer y cómo se va a hacer coordinado también con los equipos de primaria, con el equipo de cuidados paliativos. También exploramos en aquellas familias que así lo desean los trámites post-mortem. No todas las familias quieren, pero las familias que son receptivas en poder trabajarlo, la verdad es que por nuestra experiencia, haber trabajado estos trámites más burocráticos, más farragosos previamente, hace que en el momento del parto y del fallecimiento puedan estar más cuidando a su hijo y a su bebé. Como decíamos, este plan de parto está consensuado con todos los adjuntos de medicina materno-fetal, de neonatos y de cuidados paliativos y queda colgada en la historia clínica informatizada de la madre, de forma que cualquier profesional que atienda a esta mujer en el momento del parto sepa todo lo que se ha ido trabajando a lo largo de todas las visitas. Esta es la última diapositiva, quería terminar con esta. Esto me la ha cedido Mar, una compañera enfermera del equipo, que es el lomo de su agenda que pone lo que tenga que pasar. Porque independientemente de lo que hayamos trabajado en el plan de parto y que tengamos todo muy acotado, las cosas suceden como tienen que pasar. Y no por ello quiere decir que no tengamos que hacerlo, porque todo el trabajo que se ha hecho durante todas las visitas para preparar este documento ya ha sido terapéutico de por sí, porque ya hemos estado acompañando a esta familia y poniendo el foco en que vamos a cuidar de su bebé el tiempo que viva. Muchas gracias. Bueno, gracias a los cuatro por las presentaciones. La verdad que, bueno, yo os escuchaba y me quedaba fascinada, ¿no? Súper interesantes. Y además, cuando me ofrecieron, ¿no?, poder ser moderadora de la mesa y os conocí, ¿no?, que hicimos esa videollamada, ostras, me sorprendió y me encantó ver, ¿no?, cómo profesionales de diferentes disciplinas pues al final compartían como una inquietud en común, ¿no? Y al final decía, ostras, es que al final están como trabajando sobre la misma cuestión, ¿no?, que me parece tan bonita, ¿no?